Evangelio de Marco. Evangelio de Marco capítulo 14, hermanos. Quiero que leamos la palabra del versículo 32 al versículo 42. Cuando lo tengan me regalan un fuerte amén. El día de ayer pues estuvimos ya subiendo a la página el tema y el texto bíblico en el que iba a estar basada la predicación de este día, así que espero que no les cueste. Cuando todos los tengan nos ponemos de pie ahí donde están en su casita, hermanos, y leemos la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículo del 32 al 42. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: los discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, y que fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me ha de entregar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, una vez más venimos delante de ti. Venimos, Padre, delante de tu presencia, Dios mío, y quiero en esta mañana agradecerte por la vida y por la oportunidad que nos da Dios como iglesia, como familia, Padre, estar reunidos, Señor, aunque cada uno en nuestra casa. Estamos, Dios, en el nombre de Jesús, alabando y glorificando y exaltando, Padre, tu bendito nombre, Dios. En el nombre de Jesús esta mañana, Padre, pedimos, Dios, perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón, Dios, por nuestra falta, por nuestras transgresiones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, como familia y como pueblo tuyo, Señor, reconocemos, Dios, que muchas veces somos insensibles, Padre, a los hechos que han estado aconteciendo, Dios. Padre, te agradecemos porque hace miles de años tú mandaste a tu Hijo, Señor, para que hiciera un sacrificio por todos aquellos, Dios, que íbamos a creer en ti, Padre. Aquí estamos, Señor, en esta hora reflexionando, agradeciendo, Padre, en ese sacrificio, Dios. Y como cristianos, como hijos tuyos, Dios, este día debería ser un día de celebración, un día de victoria, Señor. Un día, Padre, en el cual nosotros debemos de celebrar que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venció la muerte, Dios. Se levantó de la tumba venciendo y avergonzando al diablo, porque el diablo no tenía poder sobre él y sobre su vida. Padre, y ese acto de victoria, Señor, ese acto que Él hizo de levantarse y resucitar, Padre, nos ha dado a nosotros, Padre, perdón de pecados y vida eterna. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, venimos delante de tu presencia y como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Dios, hoy deberíamos de estar celebrando, deberíamos de estar alegres, deberíamos, Señor, estar recordando, Señor, ese triunfo, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque te quedaste en lugar de Él y has sido nuestro consolador, nuestro guía, nuestro instrumento para cual, Señor, tú nos has guiado hasta el día de ahora. Padre, gracias te damos, Dios, por una semana más que nos regalaste, en la cual, Padre, quizás para muchos fue difícil porque no han salido de casa, Señor.
Para mí, Dios, en lo personal ha sido una semana preciosa, una semana, Dios, en la cual yo pude disfrutar a mi familia, momento a momento, minuto a minuto, Padre. Por eso, Dios, yo te doy la gracia. La gloria a Dios y la honra es para ti, Padre. En esta mañana, Señor, clamamos, Señor, por cada uno, Dios, de los que están, Señor, lejos, Señor. Por aquellos que van a escuchar palabra tuya, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que abra su mente, que abra su corazón, Padre. Y la palabra que van a escuchar, Dios, que viene de ti, sea, Padre, ese alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana yo te doy las gracias, y yo te doy la gloria, y yo te doy la honra a ti, Padre. Toma el control, Padre, de principio a fin de este tiempo, Dios, que cada palabra, Dios, que salga de mi boca, sea una palabra que edifique, Señor, que sea palabra tuya y no mía, Señor. Yo me despojo de toda vanagloria, Padre, y que sea tu Santo Espíritu tomando control de mí. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, donde mis hermanos se encuentren, ahí en casa, en cualquier lugar, que puedan escuchar esta palabra, seas tú, Dios, hablando a su vida y hablando a sus corazones. En el nombre de Jesús, para ti, Padre, es la gloria, y para ti, Padre bendito, es la honra, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, por todo. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por todo. Muy bien, hermanos, esta semana hemos estado en casa, la mayoría. Hemos tenido un tiempo para reflexionar. Un tiempo, hermano, como decía al inicio, de poder, hermanos, evaluar y poder valorar, hermanos. Quizás algunos de nosotros a veces somos tan insensibles que no nos detenemos, hermanos, a valorar lo que aconteció hace muchos años, hermano. Esta semana ha sido una semana en la cual se ha celebrado, como algunos dicen, la Semana Mayor. Para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es una semana donde nosotros recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esta semana no ha sido una semana como todas las semanas. Esta semana ha sido, creo que diferente para muchos hermanos. Ha sido diferente para muchas personas. Una semana en la cual, hermanos, nosotros tuvimos que guardaditos en casa. Y cuando hablamos nosotros de esta semana, hermanos, quizás a veces nos referimos al tiempo. Y yo reflexionaba y buscaba y quería aprender un poquito sobre la última semana de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, cómo inicia, qué hace. Y realmente fue una semana, hermanos, bastante pesada de trabajo para Él, desde su entrada triunfal, hermanos, el día domingo que se le conoce como Domingo de Ramos. Nosotros sabemos que todo estaba ya profetizado. Y creo que para él desde ese domingo, él sabía, hermanos, a lo que él iba, él sabía cuál era su misión y él sabía que esa semana su vida terminaría, que su misión terminaría. Y reflexionando en cada una de las cosas que hizo desde el día domingo que él entra a Jerusalén, donde cual muchas personas gritaban, Hosana al Hijo, al que viene en el nombre de Dios. Pero que 3, 4 días después, esas mismas personas que gritaban Hosana o que daban alabanza, gritaban crucificarle. Una semana, hermanos, en la cual él preparaba todo para su momento. Por eso esta semana yo reflexionaba en ello y quería, hermano, compartir con ustedes un momento de esos. Quizás no compartir todo lo que aconteció, hermano, que muchos de ustedes lo conocen. Pero yo quisiera compartir con ustedes un momento de esa semana. Un momento, hermanos, en el cual nuestro Señor Jesús hacía parte de lo que le correspondía hacer en esa gran misión que a Él se le había encomendado. Y yo quiero referirme especialmente al día jueves, hermanos. Al día jueves. Ese día para Jesús era un día muy cargado. Pero no sin antes, hermano, yo quisiera que reflexionáramos en algo. De hecho, el nombre de la predicación la tienen en lo que le mandamos, en la información que le mandamos. Pero para los que no tienen esa información, la predicación o la reflexión de esta mañana lleva por título
la hora había llegado. Creo que para muchos hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar y reflexionar en esto, quizá para algunas personas, qué difícil sería para ellos, hermanos, el saber, el tener para ellos un día o una hora señalada específicamente de un acontecimiento. Qué difícil sería para una persona, hermanos, que tenga señalado una hora o un día específico en el que tenga que morir. Saber cómo va a ser, hermanos. Saber cómo va a ser ese día, ese momento. Cuánto tendrá que sufrir o qué dolor tendrá que padecer. Por eso, hermanos, yo reflexionaba, imaginémonos a una de estas personas que muchas veces han condenado a muerte. Esta persona tiene el día y la hora específica en la cual él tiene que morir. Imagínense la angustia, la desesperación, hermanos, cada día que pasa, saber que ese día va a llegar. Saber que esa hora, ese momento, va a tener que sufrir y él tiene que dejar este mundo. Voy a pensar, hermanos, porque han sido muchos. Han quizás muerto por una inyección letal a través de la silla eléctrica, y un caso que vimos hace un par de años en Guatemala, hermanos, el fusilamiento. Qué difícil será para esas personas, o qué difícil era para esas personas, hermanos, el esperar ese momento, ese día, esa hora en el cual él tenía que sufrir. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, quizás ellos, hermanos, estaban pagando un error o un precio por un error que ellos habían cometido. Ellos estaban pagando el precio de algo que ellos habían hecho, o pagaron en ese momento el precio de algo que ellos habían hecho. Pero qué difícil será para una persona que es inocente pagar un precio como ese. Qué difícil será para una persona, hermanos, que ha sido inocente de pagar un precio de muerte. Algo que le aconteció a nuestro Señor Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros hemos reflexionado en eso, hermano? ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido a reflexionar en ese momento? La hora para nuestro Señor había llegado, la hora de cumplir su misión por el cual Él había venido a la tierra había llegado. Pero para Él no era fácil. Recordar que nuestro Señor era, hermano, 100% Dios y 100% hombre. En la parte de hombre Él sentía. En la parte de hombre él iba a sentir lo que cualquier hombre iba a sentir. Por eso, hermano, yo quiero que esta mañana reflexionemos y que nos imaginemos, hermano, a nuestro Señor siendo inocente, tener que pagar tan grande precio por amor a nosotros. Pero la hora, hermanos, había llegado, la hora de sufrir, la hora de entregar su vida, la hora de terminar su misión. No iba a ser fácil, pero nuestro Señor Jesucristo estaba preparándose para eso. El Señor Jesucristo estaba preparándose para ese momento. La hora había llegado, hermano. Por eso cuando nosotros reflexionamos, hermanos, los acontecimientos de esa semana, nosotros nos vamos a dar cuenta que si usted es curioso, hermanos, después del día domingo, por ejemplo, si usted lo busca en Marcos, del capítulo 11 en adelante, usted se va a dar cuenta paso a paso de lo que Él hizo. Él hizo milagros, Él tuvo misericordia, Él hizo cosas grandes, y aún así, la gente no creyó en Él, hermano. Aún así, la gente lo condenó. Por eso, hermanos, nosotros esta mañana, yo quiero que usted y yo reflexionemos en ese acontecimiento que Cristo hizo por usted y por mí, por amor. Por amor, hermanos. Nada más porque Él nos amaba. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que de verdad reflexionar. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ver y reflexionar en ese día jueves. Yo quiero llevarlos hasta ese día jueves, hermanos. Dentro de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ese día jueves fue uno de los días que fue más cargado en actividades de angustia, de aflicción y de enseñanza para sus discípulos, hermanos. Fue un día, hermano, cargado.
Fue un día, hermanos, donde el Señor Jesús tomó la última cena con sus discípulos. Ese día Jesús les dio la gran lección, hermanos, de servicio, lavándole los pies. Ese día Jesús les dio el nuevo mandamiento de amor, que os amásemos unos a otros como yo os he amado. Ya no como el antiguo mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo, sino amar a mi prójimo como Dios me ha amado a mí. Y nos demostró su amor lavando los pies de aquel que iba a ser entregado. Mire, Dios o Jesús en ese momento, hermanos, nos enseña unas grandes lecciones de vida. Jesús ese día estuvo cargado de actividades, hermanos. Jesús ese día tomó, hermanos, la última cena con sus discípulos. Jesús ese día, hermanos, nos enseñó, hermanos, ese gran acto de humildad, hermanos, lavándole los pies, inclusive aquel al cual sabía que lo iba a entregar. Eso eran las cosas que Jesús hizo ese día, hermano. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que ese día también Jesús se preparó en oración delante de su Padre Celestial para enfrentar la hora que venía sobre él y beber la copa que tendría que beber para pagar por nosotros el precio de nuestra salvación y de nuestra redención. Jesús se preparó, hermano. Nuestro Señor Jesucristo estaba preparado. Había llegado su hora. Es decir, el momento del cumplimiento por completo, por completar el propósito por el cual vino a este mundo, salvar lo que se había perdido. Jesús tenía claro, hermano. Nuestro Señor Jesús tenía claro cuál era su misión, hermano. Él lo sabía, hermano, y todo lo estaba haciendo por amor. Tenía que beber de la copa de la ira de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios, del enojo de Dios sobre su vida, porque Él cargaría sobre sí los pecados de cada uno de nosotros. No es casualidad que el nombre Getsemaní significa presa de aceite o prensa de olivos. En ese lugar y en ese momento el olivo verdadero estaba siendo oprimido por nuestra culpa, por nuestros pecados y por el juicio de Dios que salía derramado sobre la cruz. Por eso el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba angustiado, su alma estaba triste hasta la muerte. Así lo dice la palabra de Dios, hermano. Por eso yo quiero que vea el versículo 33 y 34. Dice la Biblia en el versículo 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan. Y comenzó a ¿qué? A entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ese era el corazón. Ese era el sentir del Señor. Como cualquier humano, hermanos. En ese momento, en la hora que había llegado el cumplimiento de su misión, el corazón de él estaba entristecido, él estaba angustiado, hermano, porque él sabía que lo que le venía no era fácil, hermano. Jesús pudo decir, Abba, Padre, es decir, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no se haga con lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, como dicen otro evangelio, hágase tu voluntad. Mira, hermanos, era un momento de angustia, era un momento de dolor, era un momento de desesperación. Y él dijo: Abba, Padre, papito lindo, tú tienes el poder para hacer de que yo pase esta copa, pero que no sea conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. De estos momentos de agonía, hermanos, de tristeza y de aflicción, nuestro Señor Jesucristo experimentó en el Getsemaní. Por eso usted y yo vamos a reflexionar
para comprender lo que aprendemos nosotros de Getsemaní. ¿Cuáles son las lecciones que podemos tomar para nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podemos reflexionar nosotros de ese momento que pasó nuestro Señor en el Getsemaní? ¿Qué podemos aprender, hermanos, de ese momento de angustia, de aflicción que el Señor pasó por usted y por mí? ¿Cuántos de nosotros ahora podemos reflexionar y valorar, hermanos, ese momento? Una persona, un ser que era inocente, tener que pasar lo que tenía que pasar por culpa suya y por culpa mía, y no valorar ese acto que Él hizo, ese acto de amor, ese acto de humildad, ese acto de obediencia que Él hizo. Pero eso no fue solo así por así, hermano. Ese momento para nuestro Señor fue, como dice la palabra, hermanos, en el versículo 33, 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba triste. Él sabía lo que vendría. Por eso, hermanos, en el Getsemaní y en su preparación al cumplimiento de su misión, el Señor hizo algo. Número uno, cuando había llegado su hora, hermanos, nuestro Señor buscó el lugar adecuado. Nuestro Señor, para su preparación, buscó el lugar adecuado en su preparación. Cuando había llegado la hora de cumplir la misión, el Señor buscó el Getsemaní. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? El Señor, nuestro Señor, no fue solo, hermanos. La Biblia dice: y vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Una de las cosas que nuestro Señor hizo, hermano, fue agarrar a sus discípulos e irse para Getsemaní. Él buscó el lugar adecuado. Nuestro Señor no fue solo. No fue solo, hermanos, al Getsemaní. Él llevó a sus discípulos, pues había que recibir una lección que tenían que aprender. Jesús, a través de esta situación que estaba pasando, a través de este dolor que estaba pasando, aún en medio de eso, en su mente, en su corazón, en su deseo, Él quería que sus discípulos y que cada uno de nosotros aprendiéramos algo. Él quería enseñarle, hermanos, que a través del dolor, a través de la angustia, había algo que aprender. Por eso el Señor se llevó a sus discípulos para enseñarles una lección, hermanos, que tenían que aprender ellos. Porque muchas veces, hermanos, el Señor nos lleva a momentos de reflexión. Muchas veces el Señor permite, hermanos, que nosotros tengamos momentos de tristeza, momentos de angustia, para sacar lo mejor de nosotros, para experimentar lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Muchas veces Dios permite eso. Y Jesús quería enseñar eso, hermanos, a sus discípulos. Quizás no solo Él estaba angustiado, quizás no solo Él estaba, hermanos, triste. Quizás en el corazón de sus discípulos había tristeza, pero ellos no habían logrado el gran acontecimiento que iba a pasar. Quizás Pedro, quizás Juan, quizás Jacob, que eran los que Él tomó y los acercó más al momento de Él estar orando, no habían logrado entender cuál era el mensaje de Dios. Y quizás nosotros han pasado tanto tiempo, han pasado tantos años, y usted y yo somos cristianos de 15 años, de 20 años, de 25 años, y no hemos logrado entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos, hermano. Quizás usted y yo no hemos logrado entender realmente cuál es el mensaje o que Jesús quiso enseñarnos en el Getsemaní. Hermanos, tenemos que aprender a entender y a reflexionar y a agarrar para nosotros cada una de esas enseñanzas. Porque muchos de nosotros, hermanos, estamos igual que los apóstoles, sin aprender. Quizás Dios está permitiendo, hermanos, muchas veces situaciones en nuestra vida, diagnósticos médicos, hermanos, que quizás no son favorables.
amenazas de que vamos a perder el trabajo, amenazas de que nuestro matrimonio va a terminar si usted y yo no cambiamos. Pero aún en medio de eso usted y yo no aprendemos, hermano, que es lo que Jesús quiere enseñarnos. Jesús agarró a sus discípulos, llevó a Getsemaní para enseñarles una lección en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su tristeza, en medio de su operación, porque Él sabía lo que venía para Él. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a reflexionar y que cada enseñanza en la palabra de Dios la podamos hacer nuestra. Y en esos momentos en los cuales somos prensados como los olivos, en los cuales, hermanos, somos machacados por las enfermedades, por la soledad, por el dolor, es cuando el Señor quiere sacar de nuestra vida la verdadera alabanza. Esa alabanza que no puede venir de la carne, sino del Espíritu. Porque Dios dice que el Espíritu es lo que adora. Y por eso nosotros tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Es de verdad si en esos momentos nosotros somos verdaderos adoradores. Es en ese momento de aflicción, en ese momento de tristeza, si nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores. Porque la palabra dice que usted y yo debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Esos momentos de nuestra vida son cuando se vuelve realidad el precio o el versículo que encontramos en el Salmo 34, que dice: bendecid a Jehová en todo tiempo. Salmo 34:1. Bendecid a Jehová en todo tiempo. Mire, hermano, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la tristeza que usted pueda estar pasando, Él no espera de nosotros quejas, sino nuestra adoración. ¿Cuántos de nosotros ahora posiblemente, o cuánta gente, hermano, posiblemente hoy en este tiempo está pasando momentos de tristeza? Quizás muchos, hermano. Bastantes personas que quizás no entienden o no han entendido realmente qué es lo que está aconteciendo. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, hermanos, y vamos a hablar de acá El Salvador, nosotros hemos sido bendecidos por Dios? Dios ha tenido misericordia de este pueblo, hermano. Pero usted, en vez de estar adorando a Dios, en vez de estar dándole alabanza a Dios, usted se está quejando, simple y sencillamente porque no puede salir a la esquina a chabacanear con sus amigos. Usted se está quejando porque quizás no ha podido ir a la pizza a comerse una pizza o al pollo campero, cuando realmente Dios ha tenido cuidado mucho más de usted y de mí. Quizás para nosotros lo que ahora hemos pasado no es nada, hermanos, a comparación de otros, y los estamos quejando y los estamos lamentando y estamos diciendo: ya son tantos días que llevamos encerrados. Dele gracias a Dios, hermano, alábelo, adórelo. Eso es lo que tiene que hacer. Es la lección que Dios le está dando, es lo que Dios le está enseñando. Por eso Jesús agarró a sus discípulos, los llevó a Getsemaní para enseñarles una lección de vida. En su preparación, su hora había llegado, hermanos. Su hora de sufrimiento había llegado. ¿Cuántos de nosotros somos insensibles a ese momento? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos insensibles a ese acto de amor que Jesús hizo por usted y por mí, y seguimos endureciendo nuestro corazón y seguimos siendo indiferentes al amor de Dios? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de esta situación que estamos viviendo, seguimos endureciendo el corazón? ¿Cuántos somos así, hermanos? Jesús hizo un acto de amor por usted y por mí, y Él se angustió, y Él se entristeció, y Él le pidió a su Padre y le dijo: papito, papito lindo, si es posible, que pase de mí esa copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mira, hermanos, y aún nosotros han pasado más de 2000 años,
o más de 1000 años. Y usted y yo no hemos sabido valorar eso. Seguimos siendo indiferentes, hermanos. Seguimos siendo indiferentes al acto de amor que Jesús hizo. Es por eso, por ese sufrimiento, por esa angustia, por ese dolor que Él pasó, que ahora usted y yo tenemos, hermanos, salvación y vida eterna. Es por eso, hermano, que usted y yo tenemos eso. No es porque usted es guapo, no es porque usted tiene dinero, no es porque usted es bonito. No, hermano, es por el acto de amor que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos que número uno, en su hora, nuestro Señor buscó el lugar adecuado. Jesús buscó el lugar adecuado, buscó el Getsemaní, agarró a 3 personas o agarró a sus discípulos y los llevó hasta ese lugar, hermano. De entre los 11 que iban con Él, porque Judas ya no estaba con Él, agarró a 3 y los acercó más y les dijo: velad, esperen, estén despiertos, estén atentos. Pero ellos no, hermanos, se quedaron dormidos, como muchos de nosotros nos dormimos. 3 minutos tenemos de orar y ya estamos dormidos. No digamos, y son 5, hasta soñando hasta allá. Así somos como los discípulos nosotros, hermanos. Insensibles. No valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Número 2. Aún en medio de su hora, aún en medio de su dolor, aún en medio de su desesperación, nuestro Señor fue obediente y aceptó, hermano, la voluntad de su Padre. Versículos 35 y 36 del capítulo 14. Dice el 35: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esa copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Hermanos, aún en medio de ese dolor, aún en medio de que Jesús sabía que la hora había llegado, Él buscó la obediencia y la voluntad de su Padre. Mire, Jesús habló con su Padre, hermano, con su Padre Celestial, con confianza. Le llamó papito lindo, le llamó Abba, Padre. Él sabía que todas las cosas son posibles para Dios. Él sabía, hermano, que todas las cosas eran posibles para su Padre, pero fue obediente para aceptar la voluntad de Él. Fue obediente, hermano, para aceptar la voluntad de su Padre Celestial, para cumplir el plan redentor que había sido hecho desde la fundación del mundo. Jesús, hermanos, Él la llevó delante de la presencia de su Padre en oración y le dijo: Abba, Padre, papito lindo, para ti todo es posible. Para ti yo sé que todo lo puedes hacer. Si fuera que posible que pase ese dolor, si fuera posible que todo este sufrimiento pueda pasar, yo sé que para ti es posible. Pero Él también reconoció y dijo: mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, buscamos la voluntad de Dios? Jesús, hermano, 100% hombre y 100% Dios, buscó la voluntad de su Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando la voluntad de nuestro Padre? Usted y yo, hermano, tenemos que reconocer que nosotros también tenemos en Dios un Padre amoroso, un Padre que cuida de nosotros y que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, pero tenemos que ser obedientes a su voluntad y aprender, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, aceptar su voluntad. Si Él es nuestro Padre, hermano, si Él tiene cuidado de nosotros, si Él tenía cuidado de su Hijo amado, de su unigénito, y su unigénito, su único Hijo, lo que más amaba, aceptó ser obediente y buscar su voluntad, ¿por qué no usted y yo, hermano?
¿Por qué a nosotros nos cuesta ser obedientes, hermano? ¿Por qué a nosotros nos cuesta buscar y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Tenemos que aprender a decir, pase lo que pase, bendito sea Dios. Si Dios quiere, bendito sea Dios. Si Dios no quiere, bendito sea Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos buscando ser obedientes a Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos buscando la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros hoy en esta semana sí quizás hemos, hermanos, reflexionado? Pero solo hasta ahora que vino esta situación a nuestras vidas. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes, años anteriores, hermanos? ¿Por qué no años anteriores nosotros pudimos haber hecho esto, sino que hasta ahora? Quizás es posible que ahora tú desde hace muchos años no oías una predicación en tu casa porque estabas en la playa o en otro lugar. Pues ahora la estás oyendo porque Dios así lo quiere. Porque ha sido la voluntad de Dios. Porque así lo ha querido y así lo ha estipulado Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, hasta este día seguimos siendo desobedientes a la palabra de Dios? Jesús nos enseñó en el Getsemaní que Él fue obediente a su Padre, hermano. Que Él buscó la voluntad de Él, que aunque Él no quería pasar ese momento de angustia y de dolor, Él le dijo que sea conforme a tu voluntad y no conforme a lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros queremos muchas cosas, pero la voluntad de Dios no es esa? Entonces usted y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Usted y yo, hermano, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Y tenemos que reconocer que si Dios nos da, va a ser bendito Dios. Y si Dios no nos da, bendito sea Dios porque no nos dio. Pero ¿cuántos de nosotros somos caprichosos que porque Dios no nos ha dado lo que queremos, entonces nos enojamos con Él? Y desvalorizamos lo que Él es. Este es el tiempo de recordar, es el tiempo de reconocer, es el tiempo de aceptar la voluntad de Dios. No importa dónde estés, hermano. Esta mañana Cristo te está diciendo, acepta mi voluntad, sé obediente a mí, como yo lo hice con la voluntad de mi Padre, como yo fui obediente con mi Padre. Porque si Él no hubiera sido obediente, si Él no hubiera buscado la voluntad de usted y yo no tuviéramos los beneficios que ahora tenemos. No los tuviéramos, hermanos. La palabra de Dios es clara, hermano. Todo, hermanos. Pero muchos estamos dormidos, hermanos. Miren el versículo. Vino luego y los halló durmiendo. A Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Iglesia, la gran familia, ¿duermes? Cristianos todos, ¿dormimos? ¿No podemos velar? ¿No podemos ayunar? ¿No podemos, hermanos, obedecer a Dios? Lo que decimos ser hijos de Dios, lo que decimos ser cristianos, no somos capaces, hermanos, de velar. No somos capaces de estar atentos. Toda la iglesia quizás hasta este momento ha estado dormida, hermano. Ya es tiempo que despertemos. Ya es tiempo que presentemos el Evangelio, la buena nueva. Usted sabe cuántas personas murieron o han muerto sin Cristo en su corazón en este tiempo. Y faltan. Y nosotros tranquilos, hermanos. Y nosotros dormidos. Ni aún a nuestra familia somos capaces de presentarle el plan de salvación. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi abuelita? ¿Por qué mi hermano? Usted y yo tenemos la obligación de presentar, hermanos, el plan de salvación. Decimos ser amigos de los que somos amigos. Y hasta este día, hermanos, lo conocemos quizás de que eran niños allá en el colegio. Y no hemos sido capaces de presentar el plan de salvación. ¿Por qué? Porque los cristianos, los que decimos ser hijos de Dios, estamos dormidos. Estamos dormidos, hermano. Es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia comience a presentar el plan de salvación. Y en estos tiempos, para que ya no se vayan más, para que ya no mueran más sin Cristo en su corazón, hermano.
Que ellos puedan tener la garantía de que cuando Cristo venga por su iglesia van a ser levantados y no van a quedar ahí hasta la segunda resurrección. Esta mañana Cristo nos está enseñando, hermanos, a través de su palabra, allí en el Getsemaní, allí en ese lugar de tortura, ese lugar donde Él fue exprimido, donde Él fue, hermanos, de una manera sobrenatural, hermanos. Su dolor fue tan grande que la Biblia nos enseña un poquito más adelante que las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Era el Jesús angustiado, era el Jesús, hermanos, dolido por lo que iba a acontecer. Usted y yo esta mañana, hermanos, aprendamos como nuestro Señor lo hizo. Ser obediente a su Padre y buscar su voluntad. Seamos obedientes, hermanos, y busquemos la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, hermanos. Levántese, ya no duerma. Ore a Dios. Número 3, hermanos. En esa hora, hermanos, que había llegado para nuestro Señor Jesús, nuestro Señor en el momento de debilidad, oiga, se fortaleció en la comunión con su Padre. Miren, en el momento en el que Él se sentía débil, en el momento en que Él era, hermanos, apto o un momento en el cual tuvo debilidad, se fortaleció, hermanos, en la comunión de su Padre. Dice el versículo 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Hermanos, una de las cosas que ustedes debemos de aprender, que así como nuestro Señor Jesús, en el momento en que su carne, su parte humana tuvo debilidad, Él se fortaleció en la comunión con su Padre. El Señor les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Él les dijo: miren, estén atentos, miren, estén fortalecidos. En estos momentos de debilidad, hermano, en este momento en los cuales usted y yo podemos estar pasando angustia, o en cualquier momento en el cual usted y yo hemos pasado angustia, hermanos, la única forma de soportar, la única forma de fortalecernos es en la comunión con Dios, a través de la oración, hermano, a través de estar despierto, de velar. Mire, mamá, hermanos, en el momento de aflicción, en el momento de debilidad, siempre tendremos la tentación de ser infieles a Dios, de apartarnos de la voluntad de Dios, de volvernos atrás, hermano. Solo nuestra comunión con Dios nos permitirá salir victoriosos. Solo el momento, hermanos, de comunión con Dios nos volverá a salir victoriosos del Getsemaní, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de verdad, en momentos de debilidad, hermanos, es natural. Eso es así, hermanos. Usted y yo somos seres humanos. Pero sabe que cuando llegan esos momentos de debilidad son los momentos en que podemos caer en la tentación de ser infieles con Dios, de murmurar contra Dios, de decir que Dios es injusto porque no contesta sus peticiones. Es cuando usted y yo debemos, hermanos, buscar esa intimidad con Dios y saber esperar en el tiempo de Dios. Pero usted y yo muchas veces renegamos, muchas veces nos quejamos, muchas veces murmuramos contra Dios. En esos momentos, hermano, en el que usted es débil espiritualmente, usted tiene que buscar la fortaleza en Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él buscó fortalecerse en Dios, buscó la fortaleza en su Padre Celestial. Sabía que el tiempo que venía no era fácil, hermano. Sabía que la hora había llegado, la hora de sufrir, la hora de padecer, la hora en la cual iba a ser abofeteado
correteado, latigado, golpeado. Él sabía lo que le venía. No crea que él no sabía, claro que lo sabía. En el 100% Dios, él sabía lo que le venía. Y que no lo iba a padecer en esa parte de él. No lo iba a padecer en esa parte divina, sino que lo iba a padecer en la parte carne para que se cumpliera lo que tenía que cumplirse, la misión por la cual él venía. Ser, hermanos, el que iba a morir por nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos reflexionado? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad podemos reflexionar en ese acto de amor que Jesús hizo? ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir siendo indiferentes a lo que Él hizo? ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir buscando la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir siendo desobedientes a la palabra de Dios? ¿Cuántos, hermanos? No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté aconteciendo. Usted va a vivir su evangelio. El evangelio según San John, lo que usted hace, lo que usted piensa, lo que usted quiere. ¿Es eso lo que usted quiere, hermano? ¿O vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña a través de este momento de Jesús? Esa semana, esa última semana de Él. Hermanos, si nosotros seguimos platicando, si seguimos hablando, si seguimos reflexionando, nos vamos a dar cuenta que ahora solo hemos hablado del día jueves. Del día en que fue arrestado, hermanos. Porque la palabra de Dios nos enseña a partir del versículo 39, dice, y otra vez fue y oró diciendo a las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido, ya que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, la hora había llegado, la hora más temida, hermano. Quizá para muchos de nosotros, el irse a hacer un examen al hospital y sospechar de aquella enfermedad, estamos con aquello, y voy o no voy, que me digan la respuesta o que no me la digan. La hora, hermanos, había llegado. Pero ¿qué hemos aprendido nosotros, hermanos, en el Getsemaní? ¿Qué pudimos aprender nosotros, hermanos, de ese acto de amor que Dios hizo o que Jesús hizo? ¿Sabía usted que Dios puede pasarnos por esos momentos de dolor? Que Dios puede permitir que nosotros pasemos por esos momentos de angustia, de soledad, momentos donde creemos que Dios no está con nosotros, pero Dios es bueno, hermano, y siempre estará ahí. Usted y yo no lo sentimos, pero Dios está ahí, hermano. En el Getsemaní hemos aprendido a ser obedientes y a hacer la voluntad de Dios. Yo espero, hermano, que usted y yo hayamos aprendido eso. En el Getsemaní, usted y yo hemos aprendido a ser obedientes y a hacer la voluntad de Dios. En el Getsemaní, usted y yo hemos aprendido que en nuestros momentos de debilidad, la comunión con Dios es nuestra fortaleza. Reconocer, hermano, que Dios puede llevarnos al Getsemaní. Que hay momentos en nuestra vida que son como el Getsemaní. Duros, hermanos. Duros. Pero ¿cuántos de nosotros podemos aprender de él, hermano? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos reflexionar en lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuántos de nosotros podemos reflexionar, hermanos, en ese momento en el cual a Jesús le había llegado la hora de entregar y de dar su vida y de morir por usted y por mí? Siendo inocente, hermano. Siendo inocente, Él iba a pagar un precio de muerte por usted y por mí. Ahora usted y yo, ¿cuántas veces hemos reflexionado que usted y yo ya no somos los mismos? Que usted y yo ya no valemos lo mismo, porque Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Amén. Que su vida ahora tiene un precio de muerte, un precio de sangre, y que usted no lo está valorando y usted no lo está viendo así.
Esta mañana Dios nos ha permitido que reflexionemos, hermanos, en un acto, en un momento nada más de su vida, en un momento, hermanos, nada más de la semana de la pasión, de la muerte de Cristo. Porque hermano, aquí llegamos hasta la medianoche del día jueves. Pero usted sabe que el día viernes fue más cruel, que el día viernes fue el día de dolor, el día viernes fue el día en el cual Él fue crucificado. Él fue muerto, Él fue sepultado. Pero un día como ahora, en el tercer día, la Biblia dice que Él venció la muerte. Por usted y por mí. Y que gracias a esa victoria, y que gracias a ese acto de resucitar, ahora usted y yo tenemos vida eterna. ¿Cuántos de nosotros estamos valorando eso, hermano? ¿Cuántos de nosotros de verdad estamos reflexionando en lo que Jesús hizo por usted y por mí? Qué difícil, hermanos, para muchos, o qué duro es para Dios el hecho que usted y yo no valoremos el acto que Él hizo. El acto de haber entregado a su Hijo unigénito para que muriera por usted y por mí. Y que usted y yo no lo estamos valorando. Hermanos, esta mañana es de reflexionar, esta mañana es de pensar, esta mañana es de reconocer. Si usted aún no lo ha hecho, esta mañana es el momento de darle gracias a Dios, de darle gracias a Jesús por haber hecho lo que hizo para salvar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Dios, una vez más te damos la gracia y te damos, Dios, la gloria y te damos la honra a ti. Allí donde usted está, hermano, dele gracias a Dios. Agradezcas, póstrese delante de su presencia, arrodíllese. A muchos les cuesta arrodillarse, a muchos les cuesta doblar la cerviz, hermano. Esta es la mañana de decirle a Cristo Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque venciste la muerte, y gracias a haber vencido la muerte y al haber resucitado, ahora yo tengo vida eterna. Ahora yo estoy limpio de pecados. Esta mañana, Dios, te damos la gracia por haber enviado a tu Hijo unigénito a morir por mis pecados. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Dios. Que esta palabra, Señor, penetre en nuestra mente y nuestros corazones. Y que ya no seamos siendo insensibles a lo que tú hiciste. Que como cristianos, como hijos de Dios, podamos valorar lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana yo te doy la gracia y te doy la gloria y te doy la honra a ti, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque eres precioso. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice la iglesia, la gran familia, bendice a cada familia, Dios, que hace presencia, que son parte de esta iglesia. Pero también, Padre, bendice a la iglesia universal. Padre, en cualquier parte del mundo que este día celebraron, Señor, esa victoria, Señor, nosotros no nos quedamos atrás y como iglesia estamos celebrando, Señor, esa victoria que tú diste, Señor, ese día, Padre. Derrotaste al diablo y lo avergonzaste, Padre, siendo resucitado, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te doy las gracias y te doy la gloria y te doy la honra a ti, Padre. Bendice, Dios, a tu pueblo, Dios. Bendice a la iglesia universal, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu cuerpo. En esta mañana, Señor, te damos la gracia, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre. Perdónanos, Dios, porque hasta este momento hemos sido insensibles y quizás ni nos acordamos de esta semana, Padre. No nos acordamos, Señor, lo que sucedió hace miles de años en esta semana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por ser tan insensibles, Padre, y enséñanos a ser más sensibles, a valorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, presentando, Dios, el plan de salvación a otro que lo necesita. Gracias te doy esta mañana, Dios. Gracias te doy, Padre, por este día que tú nos regalas. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos clamando, Dios, por nuestra nación, por nuestro pueblo, por cada familia, Dios, del Salvador, Señor. Gracias por tener misericordia con esta nación. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos en tu nombre ese virus. Padre, en el nombre de Jesús, este virus no va a tener al alcance, Señor, en este país, porque tú lo vas a destruir, porque tú lo vas a desaparecer, Padre. Clamamos, Señor, por el Salvador, Señor. Clamamos por cada médico, clamamos, Señor, por cada enfermera,
Clamamos, Señor, por cada policía, Señor, por cada militar, Señor, por aquellos que están, Señor, en el nombre de Jesús, trabajando, Señor, para detener esa pandemia. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, cúbrelos, Dios, protégelos, Padre, a esos técnicos, Dios, que están haciendo, Señor, esas pruebas. Padre, en el nombre de Jesús, a esos enfermeros, Dios, en el nombre de Jesús, guárdalos, cuídalos, protégelos. Clamamos, Señor, por las naciones de los pueblos, de la tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por los Estados Unidos, por nuestros familiares, Dios, por los latinos. Padre, en el nombre de Jesús, por todos los que habitan, para que tú tengas misericordia de esa nación, Padre. Clamamos por Italia, por España, por Alemania, por todos los países, Señor, que al no decir sus nombres, posiblemente se nos escape uno. Así que Dios, tú conoces, Señor, quienes tienen más necesidades. Bendice a cada familia de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, suple necesidades. Gracias porque hasta este día, Señor, tú nos has guardado y nos has protegido. Padre, para ti es la gloria y para ti es la honra, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Clamamos, Señor, por la familia por la cual nuestra hermana Esther pidió que oráramos. Allá en Nueva York, Señor. Padre, ellos están infestados. Señor, si tu Espíritu Santo está en ellos, eso es imposible. Así que Dios, en el nombre de Jesús los declaramos sanos. Clamamos por nuestro hermano Francisco allá en Miami, Señor, que nos sigan dando noticias de él, Padre. Dios, yo sé que tú estás obrando en la vida de ellos. En esta mañana, Señor, clamamos por cada familia, Dios, por cada hermano, por cada hermana. Bendiga, Padre, a la iglesia de la gran familia en esta mañana. Te damos las gracias, Dios, por lo que has hecho en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste. Solo hemos meditado, hemos reflexionado en uno de los días de la semana, Padre. Gracias, Señor, porque diste tu vida, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor me los bendiga, hermano. Nos vemos el miércoles. Bendiciones, sigamos orando. Sigamos intercediendo por las familias. Que la pasen bonito, síganse comunicando cómo estamos, sigan poniendo peticiones para seguir orando. Que el Señor me los bendiga, hermano.